Hola a todos y bienvenidos a otra de mis charlas con grandes, ¿no? Y hoy vamos a hablar con un grande, una grande de la restauración, con Pepa Muñoz, que es chef y dueña del restaurante El Cuenco de Pepa en Madrid, que es un sitio que cualquier persona que visita Madrid sabe que es esencial visitar por su excelente cocina. ¿Cómo estás, Pepa? Muy bien, Daniel, buenas tardes. Gracias ya te digo, por estar aquí, vamos, por haber contado conmigo y por poner un poco de voz a todo esto. Qué maravilla. Muchísimas gracias a ti por poder juntar unos minutos en esta interpretada agenda. Me gustaría que empezases por contarme cómo se ha adaptado la hostelería a esta situación tan complicada del COVID-19 y la evidencia de las medidas de seguridad y sanitarias que se han tomado, que han sido espectaculares. Mira, te voy a añadir una cosa más a la presentación, ¿vale, Daniel? Sí, Yo además soy la presidenta de FACIRE. FACIRE es la Federación Española de Cocineros y Reposteros de España y represento y soy la primera mujer que ostenta este cargo. ¿Eh? qué ¿Sabes? maravilla. Siempre se ha dicho que ha sido un sector bastante machista. Sí, Yo ahí tengo, a veces, no creo que sea tan machista, a veces, bueno, pero represento a más de 9.000 personas, ¿eh? qué bueno. Así que por ese lado, además de como Pepa Muñoz, pues como presidenta de Facili. Te añado eso a la presentación. Y ahora, una vez esto que respondo a tu pregunta, ¿qué medidas? Las medidas, bueno, pues esto ha sido un reinventarse. No sé si recordamos hace un año, ¿no? Un año largo ya de esto, ¿no? Un año y un mes de toda de que empezamos la pandemia y empezó por lo menos a saber, ¿no? Que Sí. supiéramos, que tuviéramos conocimiento nosotros, aunque había gente que lo sabía, pero nosotros no lo sabíamos. Las medidas pues las hemos ido eh, con las noticias y semana a semana las hemos ido aprendiendo, hemos ido haciendo protocolos, no había un protocolo en hostelería, un protocolo para una cocina de COVID, no se sabía. Sí que es verdad que hay protocolos, que tenemos empresas que nos llevan todo esto de los puntos críticos, análisis de puntos críticos, todo el tema de desinfección, tema de fumigación, eso sí lo teníamos, o sea, por ese lado nos ha facilitado mucho todo eso que ya teníamos adelantado, pero no había un protocolo ni de entrada de mercancías para una pandemia, para un virus, no lo teníamos. Todo eso lo hemos tenido que ir aprendiendo y lo hemos tenido que ir también adaptándolo a nuestros negocios, porque no toda la hostelería, que aquí hay una de las cosas que hay, no toda la hostelería es igual. No tiene nada que ver un bar del centro de los cascos antiguos con un chiringuito de playa. No tiene nada que ver un catering con un restaurante. No tiene, o sea, se ha metido todo en un saco individualmente. Yo creo que se tenía que haber analizado un poquito más y todo hubiera ido también por otra, por otra vía y no muchas veces esos caos que hemos tenido de cierres y de noticias que ni sabíamos ni qué horarios teníamos, ni cuántas comensales podíamos coger, ni nada de nada, ¿no? Yo creo que ha habido ahí un poco de desastre. También es verdad que nosotros, y desde Facile te lo digo, como presidenta nos ofrecimos a colaborar, tanto que se habló de un comité de expertos, ¿no? Pero nosotros nos ofrecimos para hacer un comité para poder dar unas indicaciones, porque es como todo, ¿no? Los médicos saben de lo suyo, tú sabes de lo tuyo, de los números, y los hosteleros o cocineros y sabemos de lo nuestro. Claro. Y no nos hemos sentido en ese aspecto ayudar. Entonces, las medidas han ido surgiendo, porque cuando volvemos a lo de antes, las desescaladas eran muy diferentes para todos. Si en interiores, si en terrazas, con aforos, sin aforos, y hubo desescaladas muy atropelladas que ni se entendían, ni se sabían, ni nada, no había nada. Y todo esto, bueno, ahora ya pasado un año, hemos aprendido bastante, pero bastante. Yo creo que por eso, precisamente por eso, porque hemos aprendido bastante y hemos tomado muchas medidas, podemos estar abiertos. Claro.
Una precisamente pregunta, por eso. claro. Y una pregunta, porque claro, una de las cosas que se dice constantemente es inmediatamente el cierre de la hostelería, ¿no? Para tomar medidas sanitarias. Pero tenemos ya, después de un año, datos de cuál es el nivel de contagio en hostelería y, vamos, los números no justifican, desde luego, el cierre total que se ha llevado a cabo en algunas comunidades autónomas y algunos países, ¿verdad? ¿Tú cómo ves el tema de, primero, no solamente el tema de los cierres y de la demonización de la hostelería, pero a mí me gustaría también recordar que muchos hosteleros, muchos dueños de restaurantes han tenido que invertir mucho dinero para poder poner una terraza, para poder trabajar, ¿no? Han tenido que poner mucho dinero de su propio bolsillo y sin ningún tipo de ayuda por parte del gobierno, ¿no? No, las ayudas son inexistentes. Y ha habido inversiones, claro que ha habido inversiones, no solo de terrazas en exterior y en interior de los locales. De los locales también se han adecuado, mismamente desde los vestuarios del personal. Claro, Los vestuarios del personal se han tenido que adaptar y poner distancias y comprar fundas, estuches para que no esté la ropa y se ha hecho muchísimas cosas. Todo eso es un suma y sigue, además de los hidroalcohólicos, de las mascarillas, de un montón de elementos que han ido teniendo. Y luego ha habido, pues eso, terrazas, que ha habido inversiones y luego ha habido interiores, medidores de CO2, filtros EPA, un montón de cosas. Y esto es con cero. ayuda cero del gobierno. Nosotros, y valga por delante, lo primero es la sanidad. O sea, nosotros no queremos ser que nuestros espacios, nuestros restaurantes provoquen nada que no tengan que provocar, ni infecciones, ni que haya muertos, ni nada, de nada. Al contrario, y somos conscientes de que lo primero es la sanidad. Pero también, mmm, visto lo visto, creemos que puede, vamos, creemos, no, estamos convencidos que puede convivir la sanidad con la economía y que podemos estar abiertos y que nuestros espacios son seguros, Claro, ¿sabes? Y es así porque los hemos adaptado, porque nos hemos preocupado. Mira, desde octubre del 2020, del 2020, sí, no se ha vuelto a hacer ninguna medición ya en ningún negocio de hostelería. Porque, y esto te lo digo yo porque yo estoy hombro con hombro con Hostelería de España y Hostelería de Madrid. No se ha vuelto a hacer porque los medidores daban que era el 2,3% de contagios. Como no les han salido los números, pues ya no se han vuelto a hacer medidas, porque en realidad no se ha medido en ningún centro comercial, no se ha medido en el transporte público, no ha habido esa medición y aquí pues ya se ha dejado de medir, porque han visto que no era, ¿sabes? claro. Que Dice, no no, les era. Ellos ya, no vayamos a romper el relato, ¿no? claro, pero por criterio, pues deciden, cada vez que hay, sube una ola o suben contagios, cierran hostelería. Pero Ya. que no hay, pero sin ningún criterio, porque no se han vuelto a medir, Eso ¿sabes? yo creo que es clave. Es que esto es clave para que lo entienda la gente. La gente tiene que entender que las medidas que se están anunciando constantemente a bombo y platillo no están respaldadas por ningún análisis científico. Es que, como tú dices, la decisión de cerrar de repente toda la hostelería es una decisión política. A veces porque nos dicen, oye, esto es una cuestión de los expertos sanitarios, ¿no? Yo recuerdo que hablando con una ministra decía, no, nosotros estamos haciendo lo que dicen las autoridades sanitarias. Y le digo, pero si las autoridades sanitarias sois vosotros, ¿sabes? Claro, entonces, pero lo más importante ahí es eso, es que no hay ningún respaldo científico para decisiones como lo que hicieron hace poco de que había que llevar mascarilla incluso si ibas solo por el campo, etcétera, ¿no? Y fíjate, esto es que es alucinante, que ni siquiera se mida porque el resultado no convendría a la decisión política del cierre forzoso. A mí me gustaría que nos comentases, para que la gente se dé cuenta, el impacto en puestos de trabajo y en empresas que tiene eh, la decisión de estos cierres forzosos, ¿no?
Bueno, hay un drama, ¿eh? En hostelería hay un drama con esto. Hay gente, bueno, gente que se ha quedado, gente que no va a abrir, gente que sigue cerrando. Económicamente es terrorífico. Y no te digo solamente, incluso en Madrid que estamos funcionando, también, mira, este es viernes, jueves o viernes, no me acuerdo muy bien. Bueno, hay un restaurante, yo no sé si el Foque de Quiñones, que Sí, estaba antes en Príncipe Vergara, que sí. se fue bueno, él se fue a San Sebastián de los Reyes y luego se fue al barrio de Chamberí. Bueno, pues él toda la vida ya cierra, es Jo, inviable, ya no puede más. Son de gente también que conozco, no solamente es hablar por hablar, no es que van a cerrar no sé cuánto, no, uno de cada tres establecimientos va a cerrar, uno uno de de cada cada tres. tres, Ujú. uno de cada tres va a cerrar, y esos son datos y eso están ahí, y eso, vamos, porque yo digo una cosa, si después de un año, oye, después de un año de pandemia que llevamos todos, los médicos, los hospitales, todos han aprendido mucho y saben y tienen, han hecho su trabajo y dicen, pues y se han dividido las plantas y ahora ya cuando hay una ola está todo más controlado. Pues a nosotros nos ha pasado igual. En hostelería nosotros lo tenemos controlado y sabemos cómo tenemos que coger las reservas. Y es la mayoría los que actuamos bien. Que haya dos o tres descolgados, no te voy a decir yo que no. Pero la mayoría de los profesionales del sector, que somos profesionales, cumplimos a rajatabla las Claro. leyes y las acatamos. Ujú. Entonces, no hay nada científicamente, como tú has dicho, que pruebe que hay contagios. Yo tengo 35 empleados, 35 en Cuenco de Pepa, que no son pocos. Y comemos, es verdad que hemos hecho, pues como todos, hemos hecho nuestros grupos burbujas, la cocina come en un comedor, la sala en otro, mesas de tres, nos juntamos por si hubiera algún contagio, enseguida acatarlo y mandar a esas personas a su casa, ¿no? No ha habido ninguno, Daniel. Desde que estamos abiertos desde el 10 de junio, no ha habido ningún contagio Claro, en Cuenco de Pepa. Ha habido claro. contagios antes. Antes, cuando en marzo, cuando pasó todo, cuando cerramos, a la semana sí empezaron a caer y cayeron como 10 personas de la plantilla. Sí. Bastante, algunos con bastantes síntomas, pero luego no ha habido ninguno. Entonces, quiere decir joder, que lo estamos haciendo bien, Claro, que se está claro. haciendo bien. Claro, es que ¿Eh? es curioso. A mí una de las cosas que me parecen curiosas es que desde el gobierno se asuma que el sector industrial, por supuesto que ha tomado todas las medidas igual que el hostelero, que el sector, que todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria lo está haciendo también maravillosamente y tomando unas medidas serias, etcétera, y sin embargo, pues se tome esa decisión constante con respecto a la hostelería cuando está haciendo no solamente lo mismo, sino lo mismo y más que otros sectores tan importantes para la economía. Y ahí viene ese concepto equivocado, ¿no? De actividades esenciales, ¿verdad? ¿Eh? O Mm. sea, ahora mismo nos estamos dando cuenta por la subida de los precios de tantos bienes y servicios, que muchas de las cosas que los gobiernos consideraban que no eran actividades esenciales, pues resulta que sí lo eran. Y que ahora hay un problema en las cadenas de suministro. Y nos estamos dando cuenta y nos deberíamos dar cuenta que hay decenas de países en todo el mundo que han tomado medidas serias, para preservar el tejido empresarial y la salud que no es que no existe esa disyuntiva de salud o economía, no, como estamos locos, es que no existe la segunda sin la primera y la primera sin la segunda, ¿verdad? Nada. Sí, y mira, aquí en Europa, ¿no? Tenemos países vecinos, Francia, Alemania, Italia, bueno, donde se ha visto el número de contagios, ¿no? Ujú. Como todo cerrado, toda la hostelería cerrada, ¿no? Cerrado todo y el número de contagios subía. O sea, que es Claro, que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Bueno, y aparte de que estaban cerrados y tenían ayudas, ¿eh? claro, Tenían ayudas. Aquí no. En Estados Unidos el mayor paquete de ayudas ahora económico ha ido todo para el sector de la hostelería. cierto. Todo para el sector de la hostelería. El mayor paquete de ayudas. O sea, Mm. pero aquí, no sé, y además es que no sé, porque es que además nosotros
el patrimonio que tenemos gastronómico, el patrimonio que tenemos turístico, todo, ¿no? Cultural, todo dentro, es muy importante y además es que es lo que tenemos, no tenemos, es una fuente de ingresos muy importante. Sí, No se dejan de abrir, se cierra mucho negocio, pero no, sobre todo en Madrid, no se dejan de abrir espacios gastronómicos, claro. siguen abriendo y siguen invirtiendo grupos y sigue, o sea, y eso es una fuente de ingresos que tenemos y que tenemos que aprovechar. Conocía a un cocinero extranjero, ¿no? Un cocinero de Noruega, estuve trabajando. Decía, yo es que mira, no lo hay, es que en Noruega no lo hay. Bueno, es que en Noruega los bares están cerrados a las 6, una cerveza te vale 20 euros, ¿para qué no ibas a hacer? O sea, es tremendo. Y nosotros dices, es que lo que vosotros tenéis es una maravilla y eso es lo que tenemos. No tenemos, quieren tener otro tipo, pero no hemos invertido en eso, hemos invertido en esto y esto es lo que tenemos nosotros. Tenemos un bar en una plaza del pueblo que te puedes tomar una cerveza y eso es un lujo, lo ven la gente de fuera como un lujo y es verdad que es un lujo. Mira ahora que no lo hemos podido hacer como lo hemos visto, pero es lo nuestro. Y Claro, además es que nos lo quitan y nos matan, lo estamos viendo, que la gente, que al estar cerrados nosotros, ¿qué hace la gente? Pues que se va a las casas, que ahí está el problema, claro. ahí está el problema. Y luego ahí, esto es clave, no existe ningún país desarrollado del mundo que no haya tomado especial cuidado en proteger y mantener al sector de servicios, a todo lo que tiene que ver con hostelería, etcétera, precisamente sabiendo que es la tarjeta de presentación y la tarjeta de la clave de la imagen de un país, ¿verdad? Es cultura, es gastronomía, es muchísimos factores. Pero además, hablabas de Estados Unidos, ¿no? Fíjate, leía hoy los datos de utilización hotelera en Estados Unidos en lo que se llama el cinturón del sol, ¿verdad? En el cinturón del sol, la utilización hotelera está ahora mismo entre el 54 y el 86% en Tampa, ¿no? Entre Dallas y Tampa. La utilización del sector servicios está en el 65%. Hablabas tú antes, fíjate que aquí en España, me decía recientemente el dueño de un sitio, habían conseguido recuperar a aproximadamente un 40% de donde estaban en el año 2019. Es decir, que nos olvidamos que a veces se dice, no, es que en Madrid están más o menos abiertos, sí, pero hay muchos sitios que están funcionando un 40 a un 50%. Y yo vuelvo a lo que decías tú ahora mismo. Esa idea de demonizar la hostelería, ese concepto completamente ridículo que decía hace poco alguien, este es un país de camareros, pero qué tontería. España tiene más funcionarios que camareros, eso es un dato empírico, y nadie dice que España es un país de funcionarios, ¿no? Somos un país que tiene una enorme riqueza cultural que está entre ellas la gastronomía. Y creo que eso es un elemento que otros países no solamente no demonizan, sino que además, como dices tú, si cierran, ayudan y lo que buscan es preservar el tejido empresarial. Claro, es así. Si es que el problema es que no nos han querido escuchar, no nos hemos sentido escuchados. Al contrario, es que nos hemos sentido maltratados. Ya, Maltratados. ya. Y Y, con todo, bueno, tú sabes, directamente es el 7% del PIB, sí, pero bueno, pero por la cadena de valor somos no sé si es el 35 o 34% y medio del PIB, ¿no? Porque tú nada más que tienes que ir a yo voy al mercado claro, y los puestos ya hablan, es que si la hostelería estamos muertos, es que si la claro, hostelería estamos, pero el pollero, el carnicero, y luego no es el pollero, es el que cría las gallinas, no es el pescadero, es el pescador, es todo, ¿no? Y es una barbaridad. Es que es un movimiento económico que está ahí detrás que mueve muchísimo. Y el que te vende los vasos, y el que vende los manteles, y es que son muchísimas cosas, claro, muchísimas. claro, Además de los puestos de trabajo que genera. claro, esa es la Si no, otra. a ver, dejamos abiertas las puertas a la inmigración, ¿no? Que vienen aquí, trabajan, y casi toda la inmigración está en el sector servicios, como tú has dicho, y muchísimos, un porcentaje muy alto está en hostelería. Claro. Entonces,
¿qué hacemos? Si les hemos abierto las puertas, ¿ahora les dejamos sin trabajo? No, no se puede, Claro, es que... y sobre todo, vuelta a lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Es que todo esto que estamos diciendo no es, oh, es que este sector se está quejando y, lo que hay, y no estamos en pandemia. No, oiga, es que en Corea del Sur, en Taiwán, en decenas, estamos hablando de decenas de países, se están tomando medidas en las que se preserva el tejido empresarial y la salud a la vez. Y me gustaría incidir sobre lo que tú acabas de decir hace un momento. Francia cerró absolutamente todo en octubre con alrededor de 150 casos por 100.000 habitantes y ahora ha vuelto a tener que hacer otras medidas mucho más graves con 500 y pico casos por 100.000 habitantes. Se han disparado los casos con toda la economía cerrada. Es que se tiene que buscar y sin embargo tienes otros países y otros estados, en Estados Unidos, como sabes, muchos estados han reducido de una manera enorme los casos mientras han mantenido la actividad. A mí me gustaría que nos contases, porque la otra es que para muchos ciudadanos y algunos que nos estén viendo ahora mismo, están pensando que, bueno, pero el gobierno ha dado unos paquetes gigantescos de ayudas y unos paquetes gigantes de apoyo fiscal que no se pueden quejar de ello, ¿no? Y me gustaría incidir sobre lo que tú acabas de decir de ayuda cero, ¿no? Nada, eso es inexistente, de verdad. Mira, nosotros en el principio, al principio, y además eso fue una cosa que la organicé yo, la lideré yo, se les pedía al gobierno, y esto fue cuando cuando fuimos al Congreso, le pedíamos, bueno, ampliación de los ERTES, Sí, ¿eh? Que ahora se han vuelto a ampliar, pero a ver qué medidas otra vez, que sean ERTES reales, porque es que tampoco para hostelería no fueron ERTES reales, porque hay que pagar el 100% de la seguridad social. Es verdad que ahora nos han dado un aplazamiento, pero no a todos, todo el mundo no ha podido beneficiarse de eso, del último trimestre del 20. sí, ¿Eh? Le pedíamos eso, le pedíamos la reducción del IVA de los gastos fijos, de la luz, del agua, porque es que muchísima gente estaba cerrada y luego no es lo mismo con el 50% del aforo que con el 100% los gastos. Tú tienes, el gasto es el mismo, sí, pero tu ingreso es del 50%, el que tenga el 50%. Pedimos eso, pedimos también una ayuda por el tema de las inversiones, bien sí. sea terrazas, o una subvención, pedíamos algo. Ay, era otra cosa más. Eran 4 medidas. Bueno, el caso es que ninguna hemos tenido, Claro. solamente con el tema de los ERTES. Cuando cuando se pudo abrir y dieron un aplazamiento para impuestos, no fue real tampoco, porque yo lo aplacé y como yo un montón de compañeros estuvimos hablando y cuando llegó el trimestre, creo que fue fue en octubre del 2020, como teníamos dinero lo aplazamos hasta diciembre, porque además, bueno, pues diciembre ya vienen las navidades, pensábamos que íbamos a trabajar más, tal, que es verdad que salió más la gente y además los puentes como cerraron territorialmente, pues vinieron muy bien a las distintas comunidades autónomas de toda España. Pues, pero como tuvieras dinero en el banco, te lo cogían. Y así nos pasó. O Ahí sea, va. sí, sí, sí. O sea Nos que lo, no- te hicieron el, una... el- el trimestre de octubre lo aplazamos a diciembre. Pero llegó el día de impuestos, el 20 o el 30, y como había dinero en el banco, lo cogieron. Es que Y esas te puedo otras... decir un montón de colegas y a muchos además los conoces perfectamente. Fue una vergüenza, ¿no? O sea, una auténtica vergüenza, ¿sabes? Y claro, Sí. esto, lo que pasa es que España los españoles olvidamos muy pronto, ¿eh? Joder, Olvidamos y perdonamos muy pronto, pero madre mía de mi vida, la que tenemos encima económicamente, la recuperación, porque luego hay gente que yo conozco que pidieron ICO, bien menos cantidad, tal, pero han tenido que cerrar claro. y no, vamos,
que lo han tenido que cerrar el restaurante, que no han podido, se pidieron 50.000, 60.000 euros, que era lo que ellos, su previsión, pero se les hizo corta y han tenido que cerrar. Ya se Claro, conozco un caso bastante cercano. Y es un problema, tenemos un problema muy grande porque, y mira que, joder, que en Madrid estamos, gloria bendita, como yo digo, y podía haber sido, nos hemos ido a otros países de la Comunidad Económica Europea, pero nada más que nos tenemos que ir a las comunidades. Aquí en Valencia, cerraron Valencia, Galicanto, la hostelería, y no dejaban de subir los contagios y las muertes y un montón. claro, Cataluña, no te venía a contar, Asturias está, Asturias, es que he tenido un chef asturiano en mi restaurante comiendo, un chef muy conocido, y dice, sin madrileños. Dice, aquí se llevaron la industria, claro, aquí vivíamos del turismo. Madrileños, estamos con un 80, nos teníamos un 80% de madrileños, ¿no los tenemos? claro, Dice, no, no claro. podemos aguantar. Es que es una O locura. sea, Es que es es una una, locura, es que es una es una locura. auténtica locura. Yo es que cada vez que os escucho a la gente que estáis levantando todo el día la persiana, trabajando para mantener toda esa cantidad de empleo y todo eso, y luego también escucho a la otra parte que piensa que todo el mundo está viviendo maravillosamente, que todo es fenomenal y que ellos lo están haciendo estupendamente. Claro, pero fíjate lo que me acabas de contar. O sea, primero lo del aplazamiento de los impuestos no aplazados es la bomba. Pero hay otra cosa que es alucinante, que es lo de los ICO, ¿verdad? Eh, Muy poca gente es consciente de que un préstamo ICO, el ICO te cobra por avalarlo. ¿Eh? Y después, Yo, 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 y mucha gente se cree que un préstamo ICO es que te regalan el dinero. No, 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 no. Es un préstamo, igual que cuando, oye, pues yo le avalo a un hijo mío para hacer una hipoteca, la hipoteca la paga él, ¿no? Y el tipo de interés. O sea, mientras el Estado se está financiando a tipos negativos, una empresa que pide un ICO le sale por un 3 y pico, 3,5% más o menos de intereses. Y luego está el tema de los ERTE, ¿no? Que se repite una y otra vez que los ERTE son una ayuda del gobierno a las empresas. No, 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 no. Los ERTE son una ayuda de las empresas al gobierno, porque un trabajador en ERTE le cuesta al Estado menos de la mitad que un trabajador en el paro. Entonces, muchas veces, claro, cuando se juntan todas esas cifras y te dicen, no, el gobierno ha dado no sé cuántos mil millones de ayudas, resulta que, como tú bien dices, de cientos de miles aparentes se quedan en nada, a pesar de que incluso con la cifra agregada que da el gobierno, estamos como el país que menos ayudas ha dado al tejido productivo y el que más se ha endeudado encima por obsesionarse por mantener los impuestos, ¿no? La verdad es que es una situación tremenda, tremenda. Y a mí lo que me gustaría es disipar un poco esa idea de que muchos ciudadanos piensan que si un restaurante cierra 3 meses o 6 meses o un año, que no pasa nada, abre al día siguiente y todo va estupendamente, ¿no? A mí me gustaría que nos explicases toda la cantidad de costes fijos que tiene un restaurante simplemente antes de recibir al primer comensal y poner el primer plato. mira, te voy a contar mi ejemplo Sí, del año. Mira, el año pasado, en el 2020, con números, sí, hemos cerrado 4 meses, ¿vale? Los 3 meses de pandemia, luego en agosto, porque todo el mundo yo iba a abrir, pero todo el mundo se fue de Madrid y cerramos. Opté por cerrar porque es que no había nadie. Es que daba más de comer a empleados míos. Estaban comiendo 17 empleados míos, 20, y me entraban 8 clientes, ¿vale? Entonces decidimos cerrar. 4 meses cerrado, ¿vale? Pedí un ICO de 300.000 euros. Valorando todo el año, hemos pagado de impuestos, solo de impuestos, del año 2020, con 4 meses cerrado, 319.000 y pico de fíjate. impuestos, ¿vale? De IVA, IRPF, seguros sociales, todo esto. Te digo, o sea, y ya ahí os podéis hacer una idea. Tú cuando abres un local,
los gastos fijos son los gastos fijos, o sea, la Claro, luz, el agua, alquiler, impuestos, basuras, todo eso son los gastos fijos, ¿vale? Lo único, el aforo que tienes es la reducción, las restricciones son el 50%. El 50% que tú tienes de aforo, pero luego también está el que tú completes el aforo o no, claro. porque tampoco era. Y luego las restricciones, que es que luego cuando nos cerraron a las 8, es que por la tarde es que solo dabas un servicio, ¿vale? Entonces, el único ahorro que tienes ahí, vamos, ahorro, no ahorro, una contención del gasto es tu despensa. Los empleados siguen costando lo mismo. La seguridad social sigue siendo lo mismo. También están en gastos fijos, ¿vale? Lo único es la nevera, que en vez de comprar 10 merluzas, compras 3, porque si no tienes clientes está caro, ¿no? Y en vez de comprar 5 kilos de patatas, compras 2. Es lo único, pero los gastos fijos siguen siendo los mismos. Y tus ingresos, a mí, en el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo al final ya se arregló, pero en enero y febrero nos bajó la facturación un 70%. Wow. Un 70%. Cuenco de Pepa, ¿eh? Que Sí, es un sí, sí. restaurante de Madrid, con una clientela fija, fiel, poder adquisitivo medio alto. En enero y febrero un 35% hemos facturado. O sea, hemos tenido pérdidas un 70%. Que tú tenías que hemos tenido que poner dinero nosotras, mi Claro. socia y yo, de nuestros ahorros, hemos tenido, porque ya te digo que el ICO se ha ido todo el año con los impuestos. Y esto funcionando, bueno, alegrándote de que vas teniendo, que te puedes mantener. O sea, es que no quiero ni pensar gente que es que no pueden, Daniel, no pueden. No me Claro. extraña. Y los suicidios que ha habido, que nos han dicho de gente de hostelería, Qué pero se han triste. suicidado más de 6 personas. Qué horror. Qué Más de triste. 6 personas, que los datos los tenemos nosotros en hostelería de España. Sí, ¿Mm? qué O triste, qué sea, triste. es que son unas tragedias, unos dramas. Y yo es que lo que no sé hasta dónde hay que llegar o hasta dónde van a llegar para que se den cuenta de la necesidad que tenemos de las ayudas. Sí, Que es que si tenemos restricciones y si se nos prohíben trabajar en muchísimas comunidades autónomas, nos tienen que ayudar. Es que claro. no hay otra manera. Es que esto es más un barco y estás sujetando el timón así, pero es que se te va, es que se te va el barco y que te hundes, ¿sabes? Te Sí, vas a sí. la deriva y se te hunde, Pues ¿sabes? vamos a resaltar, por favor, que no lo olvide ninguno de los que nos está viendo, que un restaurante que es vamos, que es un éxito incuestionable, en impuestos del año 2020 se deja mucho más que el ICO, que el préstamo ICO que te concedieron, que en cualquier caso es un préstamo que tienes que pagar igual, es decir, no es Claro, ningún regalo. Pero nada, tiene unas condiciones más especiales, pero hay que pagarlo, claro, ¿sabes? claro. Bueno, y además vuelvo a decir lo mismo, especiales relativas, que un 3,5% pues, de intereses no es nada, ningún regalo. Yo creo que además tú has incidido en otro tema que es muy importante, ¿no? Que es el de muchas veces escuchas a la gente decir, claro, ahora vienen aquí los empresarios y todo eso cuantos a pedir ayudas. Vamos a ver, esto no es una ayuda, esto es una compensación por el cierre forzoso. Es decir, a mí, si me ponen una tapia en la puerta de mi casa y no me dejan entrar en mi casa, me tienen que compensar, ¿no? Si yo tengo un accidente con alguien que me pone una valla en la carretera, pues me tiene que compensar. Es que se trata de compensar, no me gusta utilizar la palabra ayuda porque mucha gente lo asume como si fueran subvenciones, que no lo son. Sí, para nada. Claro, claro. Creo que nosotros hemos estado a la altura, mira, yo como soy una pequeña empresa, con Sí. 35 trabajadores, ¿sabes? Pero, joder, Bueno, una pequeña estamos, empresa, oye, 35 trabajadores no lo tiene mucha gente, ¿eh? Sí, sí. no, no, pero hemos estado siempre a la altura de nuestro país, de lo que nos han pedido. Ojalá yo he trabajado mucho para pagar muchos impuestos y ojalá trabaje Claro, más para pagar más impuestos, para luego, cuando pasa una cosa de estas, mi país me responda. claro. El problema es que el país no te responde. El problema es que Sí, cuando te pasas, el problema es que tú lo dices, respondes, o sea, tú estás respondiendo, creando empleo, pagando impuestos y cumpliendo con tu obligación, etcétera, y luego
no el país no es el gobierno, pero el gobierno se desentiende, el gobierno parte de la base de que en vez de estar para apoyar a los que le han elegido, estamos los demás para sostener los excesos que pueda cometer. Yo creo que ese es un tema clave a la hora de entender esa equivocada visión de que el sector que genera riqueza y productividad está para sostener a los que administran. No, es al revés, ¿verdad? Efectivamente. Claro. Pero yo creo que eso es muy de sentido común, ¿no? Ya, el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, la verdad es que siempre decimos eso, pero jolín, es lo Oye, suyo, ¿no? en positivo, dinos un poco cuáles, qué cosas te han sorprendido positivamente de esta terrible experiencia, si puedes resaltar alguna. Sí, sí, sí hay. Mira, me ha sorprendido mucho la reacción del ciudadano. El ciudadano está por sacar esto adelante. La respuesta del cliente es fantástica, de verdad, tanto en el restaurante como por el servicio de servicio a domicilio o de comidas. ¿Sabes? A mí no me gusta decir delivery ni nada de esto, me gusta decir, ¿sabes? Ha sido fantástico y luego en plena pandemia que hemos estado luchando mucho ahí, muchos cocineros, en la solidaridad de la gente y los voluntarios, todo esto ha sido fantástico. Ha sido, he estado muy orgullosa de muchas cosas, de mucha gente, ¿sabes? De mi país, cómo han donado, te digo, cerradas las fábricas y todo sin trabajo y te donaban la comida y te donaban las tartas que habían hecho para las comuniones en el mes de mayo, que ya tenían hecho previsión y se la llevábamos a las residencias de los ancianitos y a los médicos, a los sanitarios, todo eso ha sido fantástico. Ha habido, de eso me quedo con muchas cosas buenas. ¿Eh? Es que este Lo país es malo muy que me grande. quedo, Es que sí, este es que esto país es muy grande, es que nos criticamos mucho, pero la gente en este país es tremenda y fantástica y siempre nos intentan vender esta idea mezquina de que la solidaridad tiene que venir impuesta desde el gobierno y somos personas muy solidarias como individuos libres, ¿eh? vamos, una señora que a mí me escribió por Instagram, por privado, que dónde podía donar ella, que había comprado 2 cajas de lejía, esto en plena pandemia, ¿sabes? Fíjate. ¿Dónde podía, sabes? Y se las recogimos y la llevamos al hospital IFEMA entonces, que era al principio, ¿sabes? A la semana de estar cerrados, cuando esto veíamos madre mía, cómo eran las noticias. O sea, que ha habido gente maravillosa. Ha habido gente, ella no podía donar otra cosa, pero oye, compró sus 2 cajas de lejía y cada uno, si es que eso a lo mejor es más que donar 1 millón de euros, ¿no? Porque para ella el esfuerzo y todo lo que fue y su voluntad de hacer eso, de ayudar, eso es Claro, grandioso, ¿no? sí, Vamos. qué Entonces me quedo bonito, con muchas cosas de esas, me quedo con muchas cosas de esas. qué Y bueno. luego me quedo del aprendizaje tan importante, gente que he conocido maravillosa con todo esto. Hay muchas cosas buenas. Lo malo ha sido muy malo. Sí, Y a ver, lo malo ha sido muy malo porque ha habido mucho dolor. Luego ha habido las no respuestas de la administración, lo que hablábamos, y luego está lo bueno, claro, ¿vale? claro. Pero lo dividiría en esos 3 bloques, ¿no? Lo malo, muy doloroso. Lo malo, doloroso. El no sentirnos ninguneados por nuestra administración a la cual respondemos todos los ciudadanos y luego me quedo con toda la parte buena que ha sido un aprendizaje importante. No se me va a olvidar en la vida. Qué maravilla. Oye, Pepa, ha sido un placer. Vamos, nos hemos pasado de largo el tiempo que tenía, pero yo he estado encantado de la vida de charlar contigo, de las cantidades de cosas que hemos aprendido y sobre todo lo importante que es pues que la gente conozca lo que es el trabajo diario de todos los que estáis luchando duro por levantar este país y seguir siendo la tarjeta de presentación de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de la maravilla que es este país.
muchísimas gracias por tu trabajo y por tu tesón y oye, pues que nos veamos muchas veces. Pues nada, claro que sí, seguiré luchando, ¿eh? Ahí Por está. nuestros equipos, por la gente, por todo, seguiré luchando. Llevo luchando desde el principio de esta pandemia y no lo dejaré porque hay mucha gente que me llama que me dice, te necesitamos. Gente con un barcito, con, ¿sabes? Con un mesón, Claro, con 2 años que le quedan para jubilarse y solo por ellos seguiré luchando hasta que pueda. qué ¿Eh? maravilla. Gracias, Daniel. Con ese mensaje nos quedamos. Ya sabéis, el Cuenco de Pepa, tenéis que visitarlo en Madrid, restaurante emblemático y siempre una maravilla de cariño y de servicio y de una gastronomía fabulosa. Mil gracias por todo y ya sabéis, todos los datos sobre el restaurante y sobre cómo llegar, etcétera, los tenéis en la descripción del vídeo, así que no dejéis de leerlo. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Gracias por ver este vídeo. Por favor, suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y sigue defendiendo la libertad. Muchas gracias.